que la ciudad de Bogotá el día de ayer, específicamente en horas de la noche, pues colapsó debido a una situación que para algunos se pudo prever, para otros pues no era tan previsible por los años en los que no había ocurrido, más de 27 años por ahí decía el alcalde Carlos Fernando Galán. Pero algo que sí quedó en el tintero en la comunicación es qué tan preparado está el gobierno distrital para atender estas emergencias, y sobre eso es que vamos a hablar, Julián. Por eso preparamos una serie de imágenes para que nuestra audiencia pueda ver cuál era la situación en horas de la noche del día 6 de noviembre. Una autopista totalmente inundada, carros pues totalmente colapsados, la gente tratando de salir de sus vehículos, personas pues también tratando de atender a quienes quedaron pues en medio de estas inundaciones. Sí, mucha gente que pues le tocó abandonar literal su vehículo y esperar que los bomberos y las distintas instituciones pues se acercaran en esas balsas a rescatarlos. Obviamente esto en temas de salubridad y demás también va a generar ciertas enfermedades o se podría decir que infecciones para las personas que fueron afectadas. Por ejemplo, hasta Jessica tuvo que caminar un gran trayecto desde la autopista hasta su casa porque realmente pues estaba totalmente colapsado. Algo que pues uno sabe que pues puede suceder, pero que uno también cree que las autoridades pueden prever o al menos pues reaccionar de una mejor manera, cosa que no sucedió ayer y hizo que pues el norte de Bogotá colapsara, no por los trancones como es habitual, pero sí por esta emergencia donde vemos por ejemplo estas imágenes de el portal del norte totalmente colapsado y sin darle respuesta a las personas. Después, en horas de la mañana, obviamente, pues hubo el pronunciamiento del alcalde contando qué estaba sucediendo, cuáles eran esas afectaciones, y hablaba de posiblemente 700 personas afectadas, porque justamente en esta autopista norte hay colegios privados, hay diferentes negocios, y los más afectados pues fue la comunidad educativa de algunos colegios, fueron los niños, niñas que estudian allí, y por eso hoy también hubo un cese en las actividades, en las clases, pues por lo que había sucedido, además porque se han pronosticado lluvias para el resto de estos días. Entonces para no sufrir más de lo que se sufrió, de lo que se vivió anoche, el alcalde junto con otros alcaldes como el de Chía, también veíamos la recomendación que hacía el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijeron que pues para evitar más situaciones como estas debido a las fuertes lluvias, pues que se cesaran las actividades. Entonces en la mañana de hoy nos despertamos con estas imágenes que ustedes van a ver en pantalla. Seguían los trancones, seguían esas largas filas en la calle 80, en la avenida 80. Veíamos también personas, pues obviamente retenidas y afectadas debido a que seguían estos trancones, Julián. Sí, incluso algunos colegios pues dijeron que no iban a tener clases, que se corría un poco la jornada. Y obviamente también esto pues empezó con una polémica en la opinión pública. Las redes sociales pues empezaron a hablar del tema y, como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema y habló netamente de su paso por la alcaldía y ese plan de ordenamiento territorial que hizo en su momento y que pues según él el gobierno nacional de ese entonces descartó. Veamos lo dicho por el presidente Gustavo Petro. Tumbaron el plan de ordenamiento territorial de la Bogotá humana en el 2014, que proponía ordenar la ciudad alrededor del agua. Establecía los sistemas de alcantarillado para guardar aguas lluvias, el uso de las aguas lluvias en las casas, la liberación de los espacios del agua ampliando humedales, la política de bordes para que no se expandiera más la ciudad, la densificación del centro ampliado, la elevación del autonorte para establecer la reserva forestal Tomás de Vanderhammer, la eliminación de la venta en bloque de agua a la sabana para detener la urbanización. Creyeron que era populismo, que no había crisis climática, dijo Uribe Turbay en el Consejo de Bogotá, y hundieron el plan de ordenamiento territorial de la adaptación de la ciudad a la crisis climática. La prensa tradicional repitió sus mentiras porque había que privilegiar a los grandes especuladores inmobiliarios. Ahora lo digo con todas las letras, Bogotá humana tenía... ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, pues palabras más, palabras menos en este pronunciamiento que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, es: yo tenía razón, había un plan de ordenamiento territorial que pensaba una construcción
alrededor del agua, no sobre el agua, como es el caso en el que está pues ahorita Bogotá y sobre todo la construcción de esta autopista norte. Y a propósito de esas reacciones, pues también hubo una respuesta por parte del hoy senador de la República, Miguel Uribe. Escuchemos qué fue lo que dijo. Gustavo Petro es simple, ignorante y mentiroso. Lo cierto es que buena parte de los problemas que tiene hoy Bogotá son responsabilidad de él mismo cuando fue alcalde y no lo solucionó oportunamente. Por una parte, el problema de la autopista norte es el resultado de haber construido hace muchísimos años esta autopista sobre el humedal Torque. La única solución es elevar esta autopista para permitir la conexión entre el humedal Torque a Guaymaral, que él mismo no ha permitido, que en su plan de ordenamiento no estaba prevista y que años después Enrique Peñalosa propuso y su sectarismo y su fanatismo ambiental no ha permitido que se haga. Hoy como presidente él es responsable de no dar el licenciamiento ambiental. Por otro lado, el problema de abastecimiento de agua potable en el país, en la ciudad. Hoy Bogotá tiene un problema de abastecimiento de agua potable que en buena parte se deriva de su incapacidad, pues cuando fue alcalde desistió de hacer Chingaza 2 y por eso en buena parte hoy está el racionamiento de agua activo. En ese sentido, Gustavo Petro le ha hecho daño a Bogotá, le está haciendo daño al país. Lo que Colombia necesita son soluciones y no discursos. Doctor, bueno, también teniendo en cuenta el contexto de esa visión que ha tenido la ciudad con Enrique Peñalosa y pues el modelo Transmilenio, pues el presidente Gustavo Petro también hizo una crítica frente al modelo Transmilenio y ese metro elevado que pues se está construyendo en este momento en la ciudad y que pues a pesar de que no están los estudios y demás, ya está pues adelantado por lo menos el patio taller en cierta parte de la ciudad. Pero vamos a ver lo que dicho por Gustavo Petro frente al colapso de Transmilenio el día de ayer por las lluvias. Y así quieren un metro elevado. Si en Bogotá la intensidad de aguaceros crecerá con el tiempo por el colapso climático, ¿cuántos días al año durará cerrado el metro elevado? La ingeniería debe incorporar el impacto del colapso climático a sus estudios. Hay otro punto específico que analiza el presidente Gustavo Petro y que respondió a un periodista de Caracol Radio y es frente a esos lineamientos que dio el ANLA para esta prorrogación, ¿cómo se dice? Para una licencia ambiental que buscaban para la ampliación de la autopista norte. Él pues también le contestó frente a por qué se archivó esa medida y también por qué no volvieron a presentar esos estudios en su momento. Veamos lo dicho por el presidente. El planteamiento es lastimosamente desinformador y diría ignorante. Desconoce el teorema del Premio Nobel de Economía William B. Craig. Cada vez que se amplía una autopista aumenta la congestión porque aumenta el uso del carro. Las inundaciones de Bogotá no se deben a la anchura de sus vías, al contrario. Lo que sufre el norte de Bogotá se debe a la urbanización desmedida de la Sabana Norte, que pavimenta sus suelos blandos, y se debe también a construir vías y barrios sobre humedales. Cuando Vargas Lleras iba a ampliar la concesión del Autonorte, olvida el periodista que es una concesión, pedí que la prioridad para ampliar la duración del contrato de la concesión, que obtiene el flujo de dinero más alto del país, fuera su elevación con fluido libre debajo de ella, para dejar pasar las aguas de quebradas y reconstruir humedales y la reserva forestal del norte. La sabana está prácticamente destruida a pesar de que la ley la protege. Se hicieron enormes negocios de volteo de tierras por la clase política de la región y Bogotá quedó sin agua potable a pesar de las lluvias por su propio volteo de tierras. Lo que debían ser parques y bosques lo convirtieron en grandes edificios a los extremos de la ciudad, todo lo contrario de lo que hace una ciudad moderna. La codicia sobre la tierra condujo a la destrucción de equilibrios vitales con el agua. El peñalosismo se impuso en la prensa y el electorado, pero rescatar la paz de Bogotá con la naturaleza es un imperativo categórico hoy. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr cero emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. No es el cemento, es el árbol y el agua. Bueno, pues ahí está esa crítica que también hace el presidente Gustavo Petro con algo que pues se supone debe ser el objetivo ahora principal de muchos de los mandatorios del mundo y es hacer la paz con la naturaleza. Y ahora pues el alcalde Carlos Fernando Galán pues tiene ese reto, ¿no? Y más con otra de las crisis que por supuesto ha sido y ya ha estado en el ojo de toda Colombia y es la crisis del desabastecimiento del agua, desde la que también pues hay muchas críticas que se le hace a esas medidas preventivas
preventivas como el racionamiento. Por otra parte, pues la ANLA también emitió un comunicado el día de hoy que ustedes pueden ver en pantalla, donde esta entidad pues hacía una salvedad al respecto de lo que había pasado con la suspensión de esta licencia ambiental. Entonces ahí vemos que específicamente ellos dicen que esta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a través del auto número 002996 del 8 de mayo de 2024, resolvió el curso de reposición presentado por la concesión Ruta Bogotá Norte SAS, donde se confirma el archivo de la solicitud de licencia ambiental por la insuficiencia, señalan ellos, de información técnica contenida en el estudio de impacto ambiental. Y en ese comunicado entonces señala los puntos por los cuales en ese momento pues se llevó al archivo de esta licencia. Más adelante ellos especifican que es importante reiterar que la decisión de archivo no implica la inviabilidad del proyecto, sino que da la oportunidad a la concesionaria de presentar una nueva solicitud de licencia ambiental cuyo estudio de impacto ambiental cumpla los requisitos legales y subsane las deficiencias de información, de manera tal que esta autoridad nacional cuente con los elementos de juicio necesarios para la toma de decisión, lo que a la fecha pues no ha ocurrido. Entonces pues ahí vienen también más interrogantes por hacerse en torno a lo que puede pasar con esta licencia, Julián. Sí, vamos a ver el último balance que hizo el alcalde Galán para ya entrar pues a hablar con nuestra invitada, porque pues tenemos que dar este contexto para que la gente conociera un poco la situación y más las personas que de pronto no vienen a Bogotá y no conocen qué es lo que ha sucedido, cuál es la polémica actual. Vamos a ver esas declaraciones de Galán para ya entrar en los detalles de cómo se ha preparado el distrito y por supuesto desde el Consejo cómo se han visto esta emergencia que pues tiene a Bogotá colapsada el día de hoy. Debo informar que la precipitación que tuvimos en esta zona de Bogotá ayer es algo que no se presentaba en los últimos 27 años según los cálculos del IDIGER. Y ahí es importante además recordar que el drenaje, la capacidad del alcantarillado de Bogotá está pensada, digamos, una capacidad de eventos que se producen más o menos cada 10 años, de esas dimensiones. Aquí estamos hablando de un evento que se produce cada 27 años de mayores dimensiones que llevó a que eventualmente, obviamente, el alcantarillado se colmatara y tuviéramos la situación que surgió alrededor del humedal Torca a raíz de lo que ocurrió ayer y el hecho de que tenemos precipitaciones que se han ido acumulando durante los últimos días en esta zona de Bogotá y ha llevado a que ese humedal Torca y Guaymaral llegue a un nivel obviamente que lleva a que una nueva precipitación fácilmente va a generar nuevamente inundaciones. Tengamos la capacidad instalada aquí para poder atender la situación de inmediato. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a empezar desde ya? Y van a arrancar los equipos para hacer una revisión adicional de los vallados alrededor de la autopista y alrededor de estos puntos de la autopista, una revisión adicional del vertedero que tiene el humedal también hacia el canal que lleva después al río Bogotá, para revisar si es necesario nuevamente hacer eventualmente una limpieza para que nos permita garantizar que fluya mejor el agua en esta zona. Eso principalmente tenemos una capacidad de 185 personas en este momento. Tenemos en este momento 2 Bactors, que son las máquinas que permiten succionar o liberar puntos donde hay eventualmente una obstrucción de agua. Tenemos también 2 ambulancias, vamos a establecer 2 ambulancias, una de la ANI o del concesionario que va a estar aquí en el costado 235 y vamos a tener una de la Secretaría de Salud en el costado sur de esta zona del humedal. Tenemos 14 volquetas, 15 grúas también, motobombas, tenemos también retroexcavadoras, tenemos pajarita, tenemos un mini carga y tenemos equipos de bombeo, 6 equipos de bombeo. Bueno, concejala Heidi, ahora sí, teniendo en cuenta este contexto, este balance que hace el alcalde Carlos Fernando Galán, yo quisiera preguntarle si pues el distrito tiene fortalezas o cuáles también son las debilidades que tuvo para atender esta emergencia. O sea, ¿estaba preparado o no estaba preparado el distrito para esta emergencia? Bueno, desde que Carlos Fernando Galán tomó posesión del cargo, sabía que tenía primero una crisis por desabastecimiento de agua en Bogotá. O sea, el tema de el bajo nivel de recarga de los embalses viene más o menos desde el año 2018, situación que se ha hecho más crítica desde el año 2021, que presentó su crisis mayor en el año 2023 y por supuesto en el año 2024, año que ha sido uno de los años más secos durante casi que el siglo XXI.
Y eso conllevaba a que la administración distrital tomara unas medidas estrictas, digamos que lo que hizo iniciando año, además que pues él sabía por cuenta del empalme que se hizo y las alertas que había emitido el IDIGER en la administración de Claudia López que por supuesto tampoco hizo nada con respecto al tema de la crisis por desabastecimiento. Se supone que normalmente en los meses de abril, mitad de año, pues noviembre son meses de fuertes lluvias, y pues al ver que en abril no llegaban las lluvias y que los niveles de los embalses seguían disminuyendo de manera acelerada, pues toma las medidas de racionamiento, el tema de cambiar el suministro de agua, dándole como un respiro al sistema Chingaza y pues que de Viesner a Tibitoc, o sea, Viesner, que es la planta potabilizadora de Chingaza, y que recibiéramos agua de la planta potabilizadora de Tibitoc. Esta, pues digamos, suministra el 25% de agua en la ciudad. Supuestamente otras medidas relacionadas con pedagogía, pues que más allá del video de 90 segundos que hicieron algunos influencers bañándose, pues no hubo más medidas pedagógicas contundentes, e incluso revisar algunas actividades pues que no eran de vital importancia, que tuviesen, digamos, alto consumo de agua, que se vieran o que, digamos, generaran mayor presión sobre los embalses. En este contexto hay que decir que esa resolución que se ratifica de un recurso de reposición que interpone el concesionario ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del 8 de mayo es la ratificación del comunicado y, digamos, el pronunciamiento de rechazo archivo de la licencia ambiental. Ese es del 2 de enero. Entonces, el 2 de enero la ANLA emite este comunicado. El documento tiene, digamos, más de 133 páginas donde pues ubica cada una de las razones por las cuales no se otorga la licencia. Sin embargo, desde el mes de abril, y pues estábamos anhelando las lluvias, venían las lluvias. De hecho, a mitad de año, en el mes de junio, julio, lo que hizo la administración distrital fue relajar las medidas, porque yo se los digo sinceramente, o sea, el tema del racionamiento es, digamos, la única medida para poder disminuir los niveles de presión de los embalses, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Pues que en efecto la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá no ha hecho los esfuerzos para que, por ejemplo, no duren más de 24 horas estos racionamientos, para que se protejan las tuberías, para que se le dé respuesta inmediata a la ciudadanía con relación a las quejas que esta da con respecto a estos racionamientos, de la coloración del agua, entre otras cosas, lo que ha generado una desconfianza generalizada con respecto al tema de los racionamientos. Entonces fue un error haber flexibilizado estas medidas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la meta que pone Galán en el mes de abril es: queremos que los embalses lleguen a un 70% y que el consumo de agua sea de máximo 15 metros cúbicos por segundo, cosa que ha pasado únicamente cuando hay fines de semana festivos, porque la gente sale de la ciudad que más o menos se acerca a ese nivel de consumo. Sin embargo, el resto ha estado entre 16 punto algo metros cúbicos por segundo, que ha sido el consumo de agua. Y sabiendo esto, se le advirtió a la administración distrital que en conjunto la empresa de acueducto y alcantarillado, la unidad administrativa de servicios públicos, el IDIGER, estuvieran al tanto de tener mantenimiento adecuado de toda la red de alcantarillado de Bogotá, de tener una adecuada recolección de residuos sólidos en la ciudad, pero además que el IDIGER tuviese respuestas inmediatas en caso de crisis, porque no es solamente la inundación que se vivió con mayor impacto de la 200 hacia el norte, sino hubo 26 puntos críticos ayer, o sea, el caso del norte en Santa Cecilia, la 80, varios puntos donde se han reportado inundaciones desde que iniciaron las lluvias nuevamente. Y pues eso denota que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá no se preparó para recibir las lluvias. O sea, en Bogotá no llueve levemente, cuando en Bogotá llueve bastante fuerte. ¿Qué pasa aquí? Que en los pronunciamientos que ha tenido el alcalde Carlos Fernando Galán, pone un debate que tiene que ver con el licenciamiento de la ampliación de la autopista norte. Licenciamiento que inició en julio del año 2023. Este proyecto, digamos, fue incluso también cambiado por la administración de Claudia López, pero, o sea, los insumos que recibe la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para rechazar esta licencia ambiental es de la Secretaría de Planeación, de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y de entidades del distrito, que le dicen: oiga, mire,
Textualmente dice en el comunicado, dice el ANLA en su deber procedimental, dice, entre ellas la Secretaría de Planeación que conceptuó los perfiles viales presentados no cumplen con las tipologías urbanísticas establecidas en el actual y anterior Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a franjas funcionales. A su vez también plantea, algunas obras hidráulicas no se encuentran armonizadas con los instrumentos del ordenamiento territorial de Bogotá, tal es el caso de las obras de cruce en las quebradas Las Pilas, La Floresta y Novita, ya que sus dimensiones son más pequeñas de lo proyectado en el Plan Zonal del Norte. Además, la quebrada denominada Cañiza, cuya proyección en el Plan Zonal es la reconformación y rehabilitación de dicho cauce, fue desconocida en el estudio de impacto ambiental presentado por la concesionaria. Y asimismo, le solicita a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que genere mecanismos para proteger ecosistémicamente los humedales Torca y Guaymaral, que además son humedales Ramsar, ¿sí? Entonces, la discusión no está, o sea, porque si la obra se hacía otorgando una licencia con estas falencias, la situación podría ser muchísimo más crítica, muchísimo peor, porque el cauce, el flujo de la naturaleza siempre sigue su cauce normal. O sea, creo que la evidencia en muchas catástrofes lo han demostrado, que la naturaleza sigue su cauce. Por más que el ser humano quiera desviarlo, siempre sigue su cauce. Entonces, hay afectaciones, como lo decía, 26 puntos críticos que hubo el día de ayer, pero claro, o sea, el alcalde, igual que la alcaldesa Claudia López, que pues a él le falta que diga respete Bogotá, no se metan con Bogotá, se le olvida que el gobierno nacional tiene competencia sobre Bogotá. Y desde hace rato el gobierno nacional le ha dicho a la alcaldía, como venga, generemos una alerta, por ejemplo, para el tema de recolección de agua lluvias, entre otras. Lo cierto es que la administración no se preparó para esta situación y en lugar de estarle echando la culpa al gobierno nacional por una situación que ni aún teniendo la licencia ambiental se hubiese solucionado, debería estar generando soluciones y acompañamiento con el gobierno nacional. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol.